organizaciones y pacientes y personas cuidadoras en el marco del lanzamiento de la segunda versión del Manual de Participación de Pacientes en Procesos de Evaluación de Tecnologías. Para hoy tenemos una agenda muy sucinta, pero esperamos bastante enriquecedora. En primer lugar, pues tendremos un bloque relacionado con la presentación de lo que viene el manual, haremos una bienvenida, el registro, porque la idea es que podamos certificarnos quienes asistimos hoy al evento. Después pasaremos a contarles qué ha pasado con el manual. Perdónenme, creo que hay un micrófono por allí abierto. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, la idea es que en ese primer bloque hablemos un poco del manual, hagamos unas reflexiones y unos aprendizajes compartidos alrededor de qué es la evidencia científica y qué es lo que esperamos desde la parte técnica, por decirlo de alguna forma, cuando nos encontramos en espacios deliberativos alrededor de la evidencia. Un segundo momento en el que queremos hacer el lanzamiento de una iniciativa que nos tiene bastante emocionados y es el estándar de datos para poder tener disposición de datos reportados por pacientes. Y finalmente un cierre en el cual esperamos se realice una encuesta y podamos realizar un proceso de caracterización que iremos comentando. Bien, de nuevo bienvenidas y bienvenidos a todos y quiero darle la palabra en primer lugar a Kelly Estrada, nuestra gerente técnica. Adelante, Kelly. Kelly, no te escuchamos. Bueno, muy buenas. Ahora. Buenas tardes a todos. Gracias, Lorena, y a todos pues, los que nos acompañan por este medio. Realmente para nosotros es de verdad muy emocionante contar con esta participación. Se siguen sumando personas y esperamos que en un momento sean muchas más quienes nos acompañen. ¿Me escuchan ahora? Se escucha, Kelly. Gracias. Vale, entonces les decía pues que de manera inicial agradecerles a todos los que nos acompañan, esperando pues que se sumen más personas a esta iniciativa desde parte del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, pues extenderle una bienvenida pues de todas las directivas y pues también desde los equipos técnicos que están respaldando esta iniciativa. Para el IETS, para el instituto, desde hace varios años, más de 6 años, pues se ha venido consolidando estrategias firmes para poder tener una incorporación activa de las voces de quienes creemos no solo son, digamos, personas que tienen alguna opinión sobre las tecnologías, sino quienes viven con las consecuencias de todas las tecnologías y de las decisiones que se toman en el sector salud. Por lo tanto, su voz no es solo bienvenida, sino altamente deseable y un derecho también como consta en la normativa nacional frente a las decisiones de salud que se tienen en el país. Esta invitación es a que en este primer momento de muchos que aseguramos pues van a tener en ese trabajo conjunto, puedan acompañarnos, puedan participar, que podamos hacer parte de esta construcción colectiva para que cada una de las decisiones que soportamos desde el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud para el sector, para el sistema de salud, puedan ser más firmes, más completas y de manera continua. A todos ustedes, pues decirles que este es su espacio, que hemos dispuesto de muchísimos esfuerzos para que así sea, no solamente en un momento, sino de manera continua a lo largo de todos los periodos con los que seguiremos trabajando con ustedes. Darle nuevamente las gracias por los que se han sumado, a los que se han sumado y extender y pedirles también que se extienda esta invitación a todos quienes hacen parte de este grupo que consideramos un actor fundamental para las decisiones de este país. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Era Kelly Estrada, nuestra gerente técnica. Quiero darle la palabra a nuestra especialista de participación, Andrea Lara, quien también nos dará unas palabras para contextualizar y darnos un poco la bienvenida al evento. Adelante, Andrea. Muchísimas gracias. Por favor, me confirman si me están escuchando. Se escucha. Bien, yo quisiera y me tomé, digamos, como el ejercicio de describirlas, porque para mí representa en particular un espacio muy importante, dado que pues mi rol en el instituto es ser
justamente la especialista de participación y deliberación, y para mí es un espacio de encuentro y también de reforzar y fortalecer todos estos procesos participativos que buscamos liderar en el instituto. Entonces, pues como les mencionaba, escribí unas breves palabras, las voy a leer. Quiero darles la bienvenida y darles un caluroso saludo de parte del equipo, de parte del instituto. Para mí es un honor ser parte de este evento. Hoy para nosotros como equipo de trabajo, como organización, celebramos un paso fundamental que nos va a permitir seguir fortaleciendo el involucramiento de los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias y demás procesos que lideramos como instituto. Detrás de cada tecnología, de cada evaluación, de cada decisión técnica, hay historias y trayectorias de vida, y por esto es que es importante seguir avanzando en el camino del fortalecimiento. La voz de las y los pacientes y cuidadores no es solo un complemento, es una necesidad ética de nuestro instituto y una fuente de conocimiento indispensable. Como especialista de participación del IES, he podido ver de primera mano cómo la experiencia vívida de los pacientes y los cuidadores transforma la conversación técnica alrededor de la evidencia. Nos ayuda a entender no solo lo que es eficaz, sino también lo que es relevante, no solo lo que es clínicamente viable, sino lo que es social y emocionalmente significativo para nosotros. Este manual es fruto de años de trabajo, de un trabajo que ha sido de ires y venires, de aprendizajes compartidos y con una convicción muy firme, y es que la participación significativa es posible cuando hay voluntad, cuando hay estructura y cuando hay herramientas. Este manual no es un documento decorativo, es una guía que busca ser lo más práctica posible para que la participación de todos los pacientes, las pacientes y los cuidadores ocurra de verdad, con sentido y con impacto en los procesos que lideramos como IES. Queremos que este manual abra unas puertas. Queremos que este manual construya puentes entre lo técnico y lo humano, entre la evidencia científica y la evidencia vívida de ustedes, los que participan el día de hoy. Queremos que quienes tomen decisiones tengan cada vez más claro que el conocimiento no está solo en los libros, no está en las bases de datos solamente, no está en los artículos científicos exclusivamente, sino que también está en la voz de quienes viven todos los días con una enfermedad, con un tratamiento, con sus desafíos personales y familiares. En suma, quiero agradecerles en nombre mío y en nombre de todo el equipo por acompañarnos en este camino y por su interés de participar el día de hoy. Y esperamos que el manual no sea un punto final, que no sea simplemente un documento al que ustedes pueden acceder, sino que sea un punto de partida para la discusión, para la colaboración, para la contribución, y esperamos que sea una guía que los convoque, que los inspire y que los desafíe. Bienvenidos y bienvenidas, y muchas gracias a todos los que hicieron el esfuerzo por participar el día de hoy. Mil gracias, Andrea, por tus palabras, por la bienvenida y por los mensajes que nos envías alrededor, por supuesto, del desarrollo que se hace en el marco de este ejercicio de la actualización del manual. También quiero mencionar que se encuentran conectados diferentes personas del equipo técnico, personas a quienes les agradecemos muchísimo su disposición. Tenemos certeza de que tanto la mirada de los pacientes es vital, pero también la comprensión desde el lado técnico de esas formas de capturar, de esa necesidad de expresar esos elementos claves y estratégicos que surgen a partir de la vivencia y la experiencia con una condición particular de salud. Bueno, arrancamos entonces nuestro espacio y el desarrollo de nuestra agenda. A partir de, al finalizar mejor cada bloque, y en función de las actividades que tenemos preparadas, pues se abrirá los espacios de preguntas. Aquí tenemos dos formas de participar. Si no tenemos acceso al micrófono, puede ser la pregunta por el chat y al final las recogemos, o puede ser utilizando el icono de participar con la mano levantada para poder dar la palabra. Los espacios de intercambio de preguntas o de dudas y de comentarios tendrán también unos tiempos limitados, por lo tanto esperamos que se animen a participar, y esperamos también que podamos nosotros tener
todas las herramientas para responder adecuadamente a sus dudas. Como les mencionaba, la idea es que podamos hacer un registro de los participantes para que se puedan certificar. Esto porque ya lo veremos en el marco del manual, se tiene una finalidad de poder lograr por fin esta idea del paciente experto, ¿no? Entonces, todo este cúmulo, toda esta posibilidad de acceso a formación va a ser para nosotros claves en esta iniciativa. Como les decía, vamos a iniciar con nuestro bloque 1. Recordemos, acá tenemos la presentación de las generalidades del manual, la conferencia internacional invitada a cargo de la doctora Verónica López y finalmente esa aproximación en un microtaller que tenemos para ustedes. Y luego daremos paso al bloque 2. Bueno, como les decíamos, este encuentro se da a partir de un proceso de actualización que realizamos al manual de participación específico para pacientes que se había desarrollado en el 2020 y que se lanzó, digamos, un poco más formalmente en el 2021. Esa primera versión del manual se trabajó con la APA, una organización latinoamericana de pacientes, o que recoge, digamos, las visiones de los pacientes, y pues se basó, digamos, en una revisión, se miraron experiencias internacionales al momento de lo que había allí en relación a la participación de los pacientes, y significó para nosotros un elemento muy estratégico en términos de entender que toda la experiencia internacional se estaba buscando o estaba abocada cada vez más a que agencias como el IETS abriesen los espacios adecuados para la participación de los pacientes y que eso implicaba unos procesos y unas preparaciones. Si bien es cierto, fue nuestro primer manual, nos dejó, digamos, unas experiencias interesantes, pero también nos evidenció unos retos adicionales que fue los que quisimos abordar de alguna manera en esta versión del 2025. Esta versión ustedes la van a poder encontrar disponible en este link que está en este momento en pantalla. Allí los mandará a ustedes a esta página web donde podrán encontrar el manual en versión web. Acá lo tienen, pero también en versión descargable PDF. Adicionalmente, tiene un lector del contenido del manual para aquellas personas que tienen alguna discapacidad visual y que pueden ayudarse, digamos, aproximándose al contenido a partir de esta herramienta. Los invitamos entonces a que puedan entrar al manual. Aquí está el QR. Pueden en este momento escanearlo y tener acceso, repito, al manual en sus dos, o bueno, casi 3 versiones, ¿no? Esa versión web que desarrolla los contenidos, el descargable en PDF, o si es de su preferencia o es de su requerimiento, poder escuchar el contenido del manual. ¿Qué trae de nuevo esta actualización que, digamos, que buscó y dónde están las mayores modificaciones a esa versión del 2021 en la que seguramente algunos de ustedes pudieron haber participado en la construcción? Y es que, bueno, en primer lugar, la versión anterior tenía una estructura más bien académica, más bien formal, y entonces aparecía todo el compendio de la revisión que se realizó para poder establecer las recomendaciones o las metodologías de participación. Aunque también se basó en una actualización de la revisión de literatura y de experiencias internacionales, se estructuró de una manera adecuada a las recomendaciones internacionales frente a cómo presentar información para pacientes. Entonces se presenta en un esquema de pregunta-respuesta que facilita y orienta mucho mejor el contenido y por supuesto permite enfocar o hacer énfasis en aquellos puntos claves para la participación. Nos esforzamos por hacer un lenguaje más claro y más preciso frente a qué esperamos nosotros también como IETS de la participación de los pacientes y qué pasos o qué rutas a seguir debiésemos tener con las organizaciones de pacientes para que esta participación sea, digamos, plena. Hacemos mucho énfasis en decir que, si bien es cierto, el manual habla de evaluación de tecnologías y quisimos conservar el nombre un poco más por esta estrategia de continuidad, también es cierto que reconocemos que la participación de los pacientes se extiende a otro tipo, digamos, de desarrollos que se hacen al interior del IETS. Y en esta lógica, por supuesto, estos puntos, digamos, de participación o de cómo participar mejor son aplicables a guías de práctica clínica, a protocolos y a muchos otros desarrollos.
Y entonces esto es un elemento importante que para nosotros pudiese quedarse reflejado en el manual. Entonces, cuando hablamos, aunque el manual en su título tenga ETES, veámoslo desde una perspectiva ampliada, porque en efecto es lo que queremos y lo que hemos estado desarrollando. Por supuesto, la actualización la enmarcamos con más detalle, de manera más explícita en este elemento que Kelly nos mencionaba de la participación en salud como un elemento del derecho del derecho a la salud, ¿no? Un derecho que las personas tienen. Como colombianas, como colombianos, como habitantes del territorio nacional, tenemos derecho a participar de las decisiones que se toman en salud y por lo tanto nosotras las instituciones de alguna manera nos aboca, nos empuja a que garanticemos los mecanismos para esa participación. Pero esa participación pues debe darse de maneras adecuadas, de maneras que sean efectivas y acudiendo, digamos, a la diversidad de métodos para ello. En el manual también describimos esa intencionalidad que desde el IETS queremos generar en esta lógica de implementación del manual, una cosa más de co-creación, de poder tener espacios y poder tener sobre todo encuentros para que se pueda dar esta formación para la participación adecuada y también, digamos, hablar de otros métodos que están incluidos en el manual y que empiezan a ser un insumo fundamental para poder recoger esto de las voces de los pacientes. Y de hecho, eso es otro de los elementos que incorpora diferentes formas de entender y de desarrollar la participación. Entendemos que consultar es también una forma de participar, que hacer este tipo de eventos son también formas de participar, que cuando hacemos un webinar, cuando hacemos una socialización de productos, son de alguna manera formas de participación y entonces las distinguimos y mostramos esas diferentes formas como una sombrilla global de mecanismos de participación y ponemos de relevo esta idea de los mecanismos de deliberación que para nosotros es el involucramiento como ese elemento más de compromiso, digamos de interacción, como la participación o el grado de participación más comprometido por ambas partes. Finalmente, queremos darle el paso hacia esta idea de los mecanismos colaborativos y de co-creación y esto se conecta con la iniciativa que queremos lanzar del estándar de datos de pacientes, que se convertirá, si lo logramos llegar a buen término, que seguramente sí, en un insumo casi que único y que esperamos nos traiga muchas satisfacciones a ambas partes, digamos, involucradas en este proceso. Avanzamos en la incorporación de distintos métodos para incluir esto de la voz de los pacientes y las personas cuidadoras de los y las pacientes, en una lógica en que pues no siempre llamarlos al panel o no siempre hacerles entrevistas, etcétera, va a ser el único método y la única forma de involucrarlos o de recoger estas voces. Por supuesto, ponemos la idea de los métodos o de presente los métodos cualitativos, también los métodos deliberativos, pero empieza a ser, empezamos a abrir nosotros también el camino desde la perspectiva técnica a incluir métricas como los resultados reportados por pacientes, los resultados de experiencias que esperamos poderlos incorporar de una manera mucho más estructurada a ese tipo de productos que desarrollamos desde el IETS. Porque, repito, no siempre, digamos, por la misma lógica metodológica se logra que la entrevista o que el panel sea el mecanismo de participación. Entonces, incorporando estos elementos que tienen relación con el estándar de datos, de alguna manera podemos también garantizar que vamos a involucrar lo que es relevante para los pacientes, como no lo mencionaba Andrea. Otras novedades que contiene el manual que les invitamos de pronto a ver un poco con más detalle es que definimos los mecanismos de evaluación y seguimiento a esta participación de los pacientes. Es decir, no solamente la intención de que vamos a abrir los espacios, estamos generando una gama adicional de métodos para poder recoger e incorporar esas voces, sino pues que también es importante hacerle algún tipo de seguimiento y algún tipo de métrica de cómo evaluamos esa participación y por lo tanto incluimos indicadores cuantitativos, indicadores cualitativos. Dentro de los cuantitativos están tanto de proceso como un par de indicadores de resultado que para nosotros en el mediano y largo plazo van a ser fundamentales para entender todos estos procesos que queremos impulsar con mucha mayor estructura. Finalmente, pues creemos que el manual de alguna manera se incorpora esa apertura a nuevos procesos de trabajo colaborativo. Digamos, allí se está proponiendo que con organizaciones de pacientes logremos hacer algún tipo de agenda de formación, que
bueno, creo que se abrió el micrófono por allí, que hagamos agendas de formación conjunta, que hagamos, digamos, una trayectoria un poco distinta ante también la necesidad propia de reflejar mejor datos para soportar esas recomendaciones que finalmente serán tenidas en cuenta en la toma de decisiones en materia de política y de sistema, ¿no? De decisiones tanto políticas, digamos, al nivel macro, como en el nivel micro y la propia práctica clínica. Estas son las novedades del manual que queremos compartirles, pero pues más que nada que se conviertan en una invitación para que ustedes puedan acceder a este documento. Bueno, vamos a dar el paso a la segunda momento de este bloque y es la conferencia de Verónica López. Verónica cuenta con más de 8 años de experiencia trabajando para impulsar cambios en los sistemas de salud, sobre todo basada en las prioridades de los pacientes, a través de su compañía de consultoría global, BLG Consulting. Verónica ha colaborado con múltiples organizaciones, diferentes actores y diferentes espacios de la salud, incluidas, por supuesto, las organizaciones de pacientes, las organizaciones que hacemos evaluación de tecnologías y compañías privadas. Verónica participa en diferentes plataformas y grupos de trabajo internacionales, dentro de los cuales está el Head of Technology Assessment International, conocido como HTI en nuestro contexto, donde codirige el trabajo sobre evaluación de impacto de la participación de los pacientes y ciudadanos en los procesos de evaluación de tecnologías. Verónica, bienvenida. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Lorena, y buenos días a todos. Como Lorena les comentaba, yo voy a hablar un poco del trabajo que se está tomando a cabo a nivel internacional en términos del impacto de la participación de pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, para empezar, y Lorena me dice si están viendo mis diapositivas y me están escuchando bien. Perfecto. Perfecto, las dos cosas. Gracias, Verónica. Bueno, me alegro antes de que siga con la presentación. Empezando por, a ver, ¿qué es impacto? Entonces, la manera como nosotros abordamos este proyecto es pensar en impacto simplemente como que algo cambió. Entonces, lo que nos interesaba era qué cambió, sí, algo cambió primero que todo, y a partir de eso, ¿qué cambió debido a la participación de pacientes en los procesos de ETS? Entonces, pensando un poquito cuál es la importancia de esta evaluación, creo que en principio todos estamos de acuerdo, pero tratando de clarificar este punto un poco, es nosotros necesitamos, se gastan muchos recursos, tanto humanos, tiempo, etcétera, con la participación de pacientes, tanto para los pacientes en sí que participan en los procesos, es un compromiso por el lado de ellos, tanto como por la agencia de ETS. Entonces tenemos que asegurarnos que esos procesos sean eficaces y eficientes. Por otro lado, es muy difícil mejorar procesos que no han sido evaluados. Entonces, evaluación permite identificar dónde son las oportunidades para mejorar los procesos y los sistemas. Y por último, se pueden compartir métodos de buena práctica entre agencias, entre pacientes que participan, etcétera. Entonces, pero ¿qué lo hace tan difícil? Por el otro lado, hay parte de que no sé, a ver, primero que todas las agencias todos los hacen un poquito diferentes, entonces a nivel global es un poco duro tener el mismo lenguaje y la misma manera de caracterizar y compartir información sobre el impacto. No todas las ETS que involucran a pacientes están evaluando esos procesos y más que todo cuando evalúan los procesos nos estamos dando cuenta que es un poco el proceso en sí y no tanto la discusión que se tuvo con los pacientes en los espacios de ETS, en las evaluaciones. Y hay muy pocas publicaciones, por lo menos a nivel internacional, que orientan sobre el tema y ayudan a compartir como buenas prácticas en este campo. Un punto que me gustaría aclarar antes de que sigamos es la diferencia entre participación del paciente y participación de lo que se puede llamar el público, consumidor o ciudadano. Y la clave aquí es el interés que estos individuos aportan a la conversación. Como tanto un paciente puede participar como un interés público o como un paciente, y digamos al revés.
lo que se entiende es cuando es un interés público, es que el individuo está preocupado un poco más por las consecuencias en la sociedad en general, como es el presupuesto de salud o que se aborden las desigualdades, ese tipo de cosas. Entonces, su participación trata de aumentar la transparencia y la confianza en el proceso. Un paciente o las personas que son encargadas del cuidado de los pacientes aportan un nivel mucho más personal a la conversación y están ahí para asegurarse que su punto de vista en términos de las necesidades de las personas viviendo con una enfermedad sean representadas en la toma de decisiones y en las recomendaciones. Entonces, es un punto para aclarar, no sé si han oído los dos términos en términos de participación, pero esa es la gran diferencia. Y también tengo un punto aquí abajo en términos de que hay veces un programa de intervención como de prevención, como puede ser las vacunas, un diagnóstico. En este caso, si los ciudadanos están involucrados, de pronto ahí relacionamos más el interés como uno de paciente en términos que es más personal que el interés público. Entonces, con ese marco, les presento el proyecto que hicimos con, este se llama el Patient and Citizen Involvement Interest Group, es el grupo de interés del involucramiento de pacientes en la ETS, que es un grupo de interés, un grupo de trabajo de una agencia internacional de ETS que busca producir buenas prácticas para dar recomendaciones y guías a las ETS del mundo. Entonces, nosotros teníamos por objetivo entender cómo la participación de pacientes impacta a las diferentes partes interesadas en el proceso y pues, que participan en el proceso, como lo puede ser el ETS en sí, los pacientes, los médicos, los profesionales científicos y la industria, todos los que participen, identificar elementos que agreguen valor y aquellos que se puedan mejorar. Entonces, la manera como nosotros hicimos eso, tratando de capturar el impacto en su manera más general, es como que qué cambió. Nosotros recopilamos una serie de historias de personas que habían participado en evaluaciones de ETS en las que habían participado pacientes. Entonces, lo primero que preguntamos fue, ¿qué diferencia marcó la participación de los pacientes? Y normalmente pedíamos que lo pensaran dentro del contexto de una evaluación específica. ¿Qué nos hubiera tomado en cuenta sin la participación de los pacientes y qué se pudiera mejorar en el futuro? Entonces, de ahí recogimos 24 historias que fueron un poco alrededor del mundo y de diferentes perspectivas, más que todos de representantes de organismos de ETS y de pacientes, y tuvimos un par de representantes de industria que también mandaron respuestas. Y se trataba de evaluación de medicamentos, dispositivos médicos, procedimientos, guías, o sea, tuvimos una serie de respuestas bastante variadas. Y lo que se encontró es, primero que todo, el impacto en sí se percibe tener alta variedad. Por un lado, y esto les digo, fue más que todos los pacientes, y como les digo, esto fue a nivel global, entonces fue en diferentes organizaciones. Más que todos los pacientes decían, no vimos que nuestra participación tuviera mucho impacto. Y entonces, relacionado con parte de lo que se puede mejorar de los procesos, es que no había mucha transparencia de la parte de los organismos de ETS, en decir cómo fue utilizado las consultas o la evidencia que dieron los pacientes en la última discusión, como en el último resultado. Entonces, de ahí surge que los pacientes o los representantes de pacientes no sentían que su participación tuvo un gran impacto. Por el otro lado, también tuvimos bastantes historias que dijeron que tuvo un gran impacto. Entonces, alta variedad. Cuando el impacto sí estuvo presente, eso fue mucho más que simplemente en la recomendación final. Y les voy a explicar en un momento cuáles fueron esos 3 dominios que encontramos. Entonces, el primer dominio fue el impacto sobre la base del resultado y la recomendación. Entonces, eso fue más como la discusión que se tuvo y el resultado de la decisión. Pero también hubo un impacto en el organismo de la ETS, en sus procesos y su cultura corporativa, en términos de cómo abordaban
el involucramiento de pacientes en sus procesos, y también tuvo impacto en los pacientes que participaron, entonces en su experiencia de participación. Y tengo aquí una nota también que solo tuvimos 2 de industria, entonces si hubiéramos tenido más, pensamos que de pronto hubiera otro dominio de impacto que fuera relacionado con cómo impactó a esos que participaron de industria y de pronto los científicos y los médicos, etcétera. Nos imaginamos que entre más tenemos evidencia de esos otros partes interesadas, más dominios vamos a tener. Bueno, y lo que encontramos un poco bajo cada uno de esos dominios es el impacto en la base del resultado. Parte de lo más importante que aportaron los pacientes fue la interpretación de los datos que los funcionarios de ETS tenían para revisar. También era aportar la experiencia de los pacientes, información sobre las necesidades de los pacientes, y en algunos espacios fue también crearon datos como que fueron, y vamos a hablar de esto más allá en el taller, es la creación de evidencia y de datos por los lados de la comunidad de paciente. También fue atención a las subpoblaciones que pueden ser de interés, datos sobre el costo o la aceptabilidad de los pacientes para una tecnología, para un proceso de... Bueno, se me está olvidando la palabra en español, tú puedes seguir. Y por último, el impacto sobre la decisión en sí. Entonces, eso fue como el primer dominio. Y en términos del impacto en el organismo de ETS y en los pacientes, es más como un mejor entendimiento de qué valor pueden agregar los pacientes al proceso, a la discusión. También, en términos del ETS, era un poco como que acordó a los funcionarios, sí, o sea, lo estamos haciendo es por los pacientes. Entonces, al final del día, si esto es lo que más les importa o esto es como ellos contextualizan esta data, eso se vuelve importante en el diálogo y en lo que se considera como la evidencia y las recomendaciones. También son... los organismos de ETS que tuvieron involucración de pacientes fueron más dispuestos a involucrar pacientes en el futuro. Entonces, eso también hablando al valor. Fue también el contacto directo, la posibilidad de hacer preguntas directamente a los pacientes o los representantes de pacientes. Y en algunos casos surgieron sugestiones para cómo mejorar los procesos del ETS por la parte de los pacientes, los cuales algunos han sido involucrados para la mejora de los procesos. Y por el lado de los pacientes fue la validación, sintiéndose parte del proceso, se sienten escuchados, la co-construcción de algunos de los resultados. Hay unos organismos que involucran más los pacientes que otros, y hay unos que hasta la decisión final los pacientes tienen voto y voz. Entonces es como también ese impacto de participar de esa manera. Son más dispuestos a participar en evaluaciones de ETS en el futuro, entienden el proceso del ETS mejor después de haber participado, y hay una mayor aceptación de las decisiones que se toman a partir de una evaluación de ETS siendo parte del proceso. Aquí, bueno, y no le puedo leer todo esto, pero tienen un par de ejemplos de lo que salieron de las historias, como un recordatorio que pequeños beneficios pueden ser transformadores, el propósito de por qué existen estos comités, fue pasar de un enfoque de extraer las perspectivas de pacientes a crear relaciones con los pacientes. Y aquí sí incluí uno de esos que les contaba, un representante de paciente que sintió que no los tomaron mucho en cuenta. Entonces dijo aquí, y cuando soy más cínico me pregunto si el resultado sería diferente si no estuviéramos involucrados. Entonces se ve un poco ahí la variedad de historias que recopilamos. Esta diapositiva tiene mucho texto, pero me voy a enfocar más que todo en la tercera columna, que son las oportunidades para mejoras que fueron destacadas por las historias, y eso fue más que todo en la capacitación y en la preparación de datos, que es muy relacionado al taller que están aquí atendiendo hoy. Entonces, por parte de eso fue informar a los pacientes o a la comunidad de pacientes y sus representantes
por qué se hace un proceso de ETS, cuál es la importancia, cuál es el valor, cómo ayuda a la sostenibilidad del sistema de salud pública. Y también, por otro lado, ayudar o dar la información de cómo presentar datos más robustos, más sólidos, que es parte de lo que van a aprender hoy. Entonces, en esa manera, IETS ya está haciendo un poco de las mejoras que fueron destacadas por este proyecto internacional. Entonces, en términos de conclusiones, el impacto de pacientes se puede ver en la ETS demostrado en diferentes niveles, tanto en la discusión en sí, la base de la recomendación de ETS, como en el personal y los procesos de la ETS y la comunidad de pacientes. La evaluación ayuda a destacar esos lugares donde se puede mejorar y también es un paso esencial para, bueno, como dije, mejorar los procesos en el futuro. Pero es importante desde el punto de vista de los pacientes, que entiendo que la mayoría de ustedes aquí son representantes de pacientes, maximizar ese impacto, entonces entender cuáles son el tipo de evidencia o la participación que les interesa más y de qué manera a los organismos de ETS y de qué manera se preparan los datos para que puedan ser considerados en la evaluación y en los procesos. Entonces los dejo con eso y también yo también tengo un QR code por si quieren la publicación, está en inglés, pero ahí tienen acceso a ella. Y abro, no sé, Lorena, ¿preguntas o esperamos? Sí, Verónica, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar que podemos tenerte aquí otro ratico más y entonces, si les parece, hacemos un bloque de preguntas, primero enfocadas a la presentación de Verónica, de pronto que se hayan suscitado a partir de sus reflexiones por los resultados obtenidos en el estudio. Mientras van pensando de pronto alguna pregunta, quiero hacer la publicidad. Tendremos a Verónica con nosotros en el IETS haciendo una pasantía y por lo tanto esperamos que puedan compartir con nosotras una escuela también de verano que vamos a desarrollar en los meses de junio y julio. Esperamos mandarles próximamente los eventos y pues sigamos los procesos de formación que se tienen planeados para que puedan hacer partícipes del proceso. Entonces vamos a hacer una ronda de preguntas. Por favor, ya saben, los dos mecanismos para participar, pueden levantar la manito o a través del chat y recogemos las preguntas. Preguntas adicionales, preguntas que puedan tener frente a la presentación de Verónica o algún dato que ustedes consideren relevante. De pronto, Verónica, mientras, bueno, ya hay una pregunta en el chat, que muchas gracias, muy interesante preguntarte tal vez, Verónica, en función de por qué crees que hubo una participación, digamos, diferente de la industria, si crees que... nos diré cuentas médicas. Perdón, tenemos por acá un micrófono apagado que lo voy a silenciar. Para la pregunta, por favor, levantamos la mano con eso. Es más fácil para nosotros hacer el seguimiento de a quién le damos la palabra. Te estaba preguntando, Verónica, si encontraron ustedes alguna razón o exploraron respecto de por qué las personas de la industria participaron menos, digamos, en este tema. Gracias, Lorena. Parte de lo que encontramos es que fue mucho relacionado a las conexiones que teníamos dentro del grupo de PCIG, que era más que todo con los grupos de ETS y con los pacientes. Tratamos de involucrar a la industria, pero también la industria cambia tanto, la gente que está en esos puestos, que cuando oíamos, aquí hubo un buen participación de pacientes, no sé, y les escribíamos, ya habían cambiado de puesto, entonces fue un poco duro hacer seguimiento. Y más que todo estábamos mandando como convocatorias generales, entonces no sé, fue un poco lo que nos llegó, o cuando alguien oía de alguien que tuvo una experiencia buena o mala, entonces nos los mandaban a que hablaran con nosotros, pero no, digamos, no fue una cosa muy estructurada, era más como quién está dispuesto a participar, quién nos manda datos. Dicho eso, logramos conseguir una gran base de experiencias y diferencias, entonces, pero sí nos faltó la participación de industria un poco más presente. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta adicional. De nuevo agradecerte, Verónica, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y estaremos contigo en esa escuela de verano.
formando y haciendo actividades que puedan soportar mejor los procesos de participación. Entonces, nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar continuidad con nuestro taller. Vamos a tener, a continuar con este primer bloque en aquello que llamamos una aproximación a la interpretación de la evidencia. Esto, digamos, teniendo presente o convocando a que sea una introducción a un elemento que es crucial y que es muy recurrente en los procesos que nosotros desarrollamos al interior del IETS, y es que, pues, para generar cualquier recomendación, pues todo se parte de la evidencia. Se parte de la evidencia científica. Y digamos, es alrededor de esos resultados que se obtienen y escucharán ustedes si participan en los paneles y en los espacios deliberativos, pues que toda la discusión es alrededor de este concepto, y por eso tal vez es uno de los temas más claves que consideramos podemos empezar a hablar y a desarrollar. Casi que también se convierte estos espacios y hablar de la evidencia en ese lugar común que los intereses de los pacientes y los intereses de los técnicos y los clínicos y otros actores interesados que acuden, digamos, a estos espacios de deliberación pueden tener como escenario para la discusión. Entonces hablaremos un poquito de esto, nos aproximaremos un poquito a entender cómo se da el proceso. Tenemos acá nuestros compañeros, colegas de la unidad de síntesis de evidencia, quienes les pediremos que en cualquier momento, por favor, abran sus micrófonos y así lo consideren. Bueno, básicamente lo que queremos comentar en este microtaller es que, digamos que todo proceso tiene como 3 elementos clave de cara a la generación de recomendaciones que, digamos, que se unen y se mezclan de una manera ordenada y rigurosa para poder recomendar aquello que está mejor soportado. Entonces, esa generación de recomendaciones pues se soporta básicamente en la evidencia científica disponible, en la contextualización de esa evidencia y en los procesos de deliberación, que es traer, digamos, todo lo que se ha recogido, todo el trabajo técnico, a discutir alrededor de eso más experiencial, de lo clínico y, por supuesto, de las vivencias y de aquellas cosas que surgen, digamos, a partir de tener una condición en salud y de transitar, digamos, por el mundo de esa condición en salud, y solamente ese tránsito y esa experiencia pues posibilita, digamos, dar algunos elementos importantes a la evidencia científica. Pero entonces, ¿qué es eso de la evidencia científica y por qué se convierte como en un punto tan relevante en el marco de lo que hace el IETS? Pues bueno, básicamente la evidencia científica la entendemos como esos resultados de estudios que son rigurosamente desarrollados. Digamos, no a todo se le puede llamar evidencia y no todo es evidencia. Pero por lo menos tenemos certeza de que aquello que denominamos evidencia son resultados de estudios y que pueden ser cuantitativos, cualitativos o carácter mixto, y que en general lo que busca esa evidencia científica pues es soportar la toma de decisiones. Recordemos, esto es uno de los elementos o uno de los pilares para generar recomendaciones. Y de alguna manera se convierte en un pilar clave que desata los procesos de discusión y deliberación entre los actores. Uno de los insumos clave que suele acompañar también mucho de los procesos que desarrollamos, pues son las revisiones sistemáticas de literatura. Y ya veremos el por qué este tipo, digamos, de estudio de las revisiones sistemáticas se convierten en un elemento muy recurrente en los diálogos que se tienen al interior de las agencias de evaluación de tecnologías, de los grupos desarrolladores de diferentes herramientas de estandarización, etcétera, pues porque de alguna manera digamos, es una insignia clave en este concepto de lograr evidencia científica. Entonces, ¿qué es? Pues es un tipo de estudio para responder preguntas clínicas, y de aquí ya pues conectamos un poco el por qué se acude tanto a este método para poder responder, digamos, y generar recomendaciones en el marco del quehacer del IETS. Casi siempre estas preguntas clínicas están alrededor de efectos beneficiosos o pues de efectos también adversos de una intervención en salud. Entonces, como el quehacer del IETS está justamente en función de eso, pues las revisiones sistemáticas de literatura se convierten en un elemento fundamental para ello. ¿Qué intenta o cuál es el objetivo de la revisión sistemática? Pues intenta hacer una integración o buscar, digamos, todos los datos que son relevantes para responder esa pregunta clínica que tiene una estructura formal
y se responde a partir de un conjunto de estudios realizados sobre el tema. Y esto es clave y es diferencial. Digamos, no solamente es un estudio, sino la revisión sistemática acude a un conjunto de estudios y es allí, digamos, donde se encuentra el esfuerzo mayor técnico para identificarlos, para evaluarlos, para valorar si son fiables y finalmente para sintetizarlos o agruparlos de acuerdo a los resultados que dichos estudios nos están reportando. En síntesis, la posibilidad del uso de revisiones sistemáticas de literatura es que informa si una intervención funciona, si no funciona, o si tal vez se requieren más estudios. ¿Sí? Creo que alguien quiere intervenir, perdón. Bueno, creo que se activó el micrófono. Bueno, voy a continuar. De alguna forma esa revisión, digamos, después de todo el proceso nos informa si la intervención tiene o no efectos, o si definitivamente no tiene el efecto que se esperaba, o si se requieren más estudios. ¿Por qué es sistemática y qué es lo sistemático de la revisión y qué la hace diferente de otro tipo de formas de integrar, digamos, literatura? En primer lugar, es sistemática porque la forma como se busca es sistemática, digamos, es ordenada y se registra también, sigue una serie de pasos estandarizados y se registran en la medida en que se van desarrollando. Y lo más importante, lo más clave, digamos, de cara a la credibilidad es que son reproducibles esas búsquedas. Por lo tanto, es un elemento que garantiza o que debiese garantizar que si cualquier otra persona replica esa misma estructura de las búsquedas, obtendría potencialmente los mismos resultados. Pero también disculpa interrumpirte así tan drásticamente, ¿sí? Pero es que aquí están preguntando en el chat si estás presentando diapositivas. Sí, sí, no se está viendo. Ay, no, Dios. Señora, no, señora. A ver, ahí ya se está presentando. Ay, qué pena. Ahora sí, señora. Ahora sí, bueno, les estaba comentando que la revisión sistemática es sistemática por dos elementos. El primer elemento relacionado con la forma como se busca, ¿no? La forma como se identifican los estudios que van a, digamos, a sintetizarse o a integrarse, pero también es sistemática por los métodos que se utilizan para seleccionar esos estudios. No es, digamos, lo que el grupo desarrollador le gustó o le parece, o la persona que está haciendo la revisión le parece, sino que también tiene un estándar para hacer ese proceso de selección, pero sobre todo también tiene unos métodos establecidos para realizar el proceso de evaluación de la calidad. Recuerden que evidencia es evidencia en la medida en que garantizamos que son estudios bien hechos. Entonces, de alguna forma, y esto nos lo dice Cochrane, es que Cochrane es, digamos, una colaboración internacional muy reconocida, que su tarea es el desarrollo de revisiones sistemáticas fundamentales, digamos, para la mayoría de las personas que se dedican al tema y de las agencias que también utilizamos mucho o somos usuarios de este tipo de producción. Lo que nos dice Cochrane es que pues, la revisión sistemática lo que nos da es una imagen de las pruebas disponibles más completas y más fiable que cualquier estudio individual. Entonces, casi siempre todos los elementos alrededor de la evidencia y de las discusiones que se hacen cuando se va a generar una recomendación, pues son alrededor de las revisiones sistemáticas de literatura. Entonces, es importante que como paciente, como representantes de pacientes, representantes de cuidadores, cuando se vienen los espacios de deliberación, digamos, partamos de esos elementos de comprensión de qué es una revisión sistemática y es alrededor de esa revisión sistemática que se hará la mayoría de las discusiones, poniéndola en contexto, contrastándola con la experiencia, viendo, digamos, además en otras dimensiones que también pueden utilizarse, por ejemplo, en el caso de las guías de práctica clínica, que son los valores y preferencias, que son elementos de equidad, bueno, digamos, poniéndola en discusión con otros elementos dependiendo también del desarrollo que se esté realizando. Pero, digamos, como punto base es casi que el método de predilección para arrancar las discusiones en los espacios de deliberación. ¿Cómo se interpretan estos hallazgos? Y entonces vamos empezando con más calma un poco a entrar en el ejercicio que queremos proponerles, si nos da el chance. Entonces, primero, interpretar o decir que la revisión de literatura, la revisión sistemática de literatura, digamos que tiene como tres elementos clave para poder hacer una interpretación de los hallazgos que nos otorga. Primero, pues nos va a dar magnitudes de ese efecto de la intervención que se está buscando, ¿no?
por supuesto, en forma de medidas epidemiológicas como riesgos relativos o riesgos absolutos, bueno, digamos en forma de medidas epidemiológicas. Nos informan también cuando se realizan estos procesos qué tan bien hecho estuvo el estudio, entonces nos habla de la calidad. Y finalmente, si también se da el desarrollo, nos habla de la certeza, que es básicamente una clasificación. Miremos un poquito más en detalle qué son estos últimos. La calidad, pues, se refiere a qué tan bien fueron diseñados y realizados los estudios a partir de los cuales se están extrayendo los resultados. Y básicamente nos debería responder estas preguntas. ¿Los estudios fueron bien planeados y ejecutados? ¿Son confiables y reproducibles? ¿Hay riesgos de que hayan cometido muchos errores o sesgos, que es la forma como se denomina técnicamente? ¿O pudo haber falta de información? Digamos que para hacer esas valoraciones también existen instrumentos estandarizados que permiten aproximarse de una manera sistemática a valorar esa calidad. Por otro lado, pues está la certeza, que nos indica qué tan seguros estamos de que esos resultados de esos estudios reflejan lo que realmente está pasando en la vida real. Y esto es porque, pues básicamente, digamos, en los estudios, pues no, a veces el volumen de pacientes o la característica de pacientes que entra al estudio, pues no son, digamos, los más afines o los más cercanos a nuestra vida real. Y entonces la certeza nos habla de eso, o la certeza permite valorar esos elementos, ¿no? Es probable que esos resultados, que si hay resultados nuevos, esos resultados que nos está otorgando los estudios cambien, nos da confianza a esos resultados para tomar decisiones con base en esos resultados que se están obteniendo. Entonces eso más o menos es lo que define la certeza, y también digamos que tiene, repito, unas formas particulares de ser evaluada. Entonces, un ejemplo sencillo es que podemos tener un estudio bien hecho, ¿cierto? Pero si se hizo en un grupo de pacientes muy pequeñito, con unas características muy, digamos, muy atípicas, pues nuestra certeza de que se pueda aplicar a otra población o aplicar a nuestras poblaciones, pues puede que sea baja, ¿no? O por el contrario, cuando hay muchos estudios bien hechos y los resultados están pareciendo y los resultados incluyen un número de pacientes importante, pues uno dice, no, claro, puedo confiar mucho más en que esos resultados sí están reflejándome lo que sucede en la vida real. Y esto nos lleva a un concepto que es súper clave en la evaluación de tecnologías y en los desarrollos que pueden hacerse para tomar decisiones en salud, es el concepto de efectividad, ¿no? ¿Qué tanto esos resultados sí están generando un efecto y se puede confiar en esos efectos que nos están reportando? Entonces, básicamente, cuando se analizan estos resultados que se reportan, que se sintetizan en las revisiones sistemáticas, pues lo que se está tratando es de mostrar y de decir que entre mejores efectos nos están mostrando, entre menos sesgos y riesgos tenga, pues ese nivel de certeza final pues puede ser mayor, podemos confiar más. Y en ese sentido, digamos que tenemos una escala de alta, moderada, baja o muy baja. También es importante mencionar que se pueden tomar decisiones con estudios con baja o muy baja evidencia, porque es la evidencia disponible. No sucede, casi no sucede que toda la certeza o toda la evidencia sobre la cual se toman decisiones tiene certezas altas. No siempre ocurre y va a depender del tema, va a depender de la condición de salud que se esté estudiando, del tipo de intervención, etcétera. Entonces, no significa que no se puedan tomar decisiones o no se puedan generar recomendaciones con este elemento de certezas bajas o muy bajas. Por el contrario, se toman las decisiones. De allí también que sea importante y relevante estas discusiones y deliberaciones en el caso, digamos, de estas certezas. O también ocurre, bueno, que ya esto las personas que puedan participar en guías de práctica clínica, que seguramente haremos convocatoria próximamente para algunos temas en particular, sabrán que puede existir lo que nuestros colegas de síntesis de la evidencia llaman un poco como
la calificación atípica, ¿no?, de las recomendaciones. Pero en general, digamos, es el ejercicio que se hace para interpretar y valorar los resultados de las revisiones sistemáticas. Y este ejercicio, todo este ejercicio, es lo que sintetizan nuestros compañeros del equipo técnico y nos entregan a los participantes de los paneles, en lo que se llaman los perfiles de evidencia. Y básicamente, pues es una tablita, ¿no?, donde nos muestra una foto muy, muy detallada y muy bien estructurada, y es un insumo estratégico para la deliberación. Entonces, allí encontramos la pregunta clínica que se está desarrollando, ¿cierto? Encontramos además, pues bueno, qué desenlaces o qué resultados clave son los que se están buscando en esos estudios. Esta idea de los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que se tienen? Y por supuesto la certeza, que ya vimos que tiene una relación muy estrecha con esa calidad metodológica, pero también con la posibilidad de considerar que esos resultados sí se aplican al mundo real. Esto es un insumo estratégico, repito, para las deliberaciones, y es lo que ustedes, si vienen a participar en los paneles, podrán encontrar cuando se comunica, digamos, la evidencia. Es alrededor de esto que se hacen las presentaciones del equipo técnico. Aquí encontramos un ejemplo, no sé si Ani estás por allí, quisieras explicarlo, si no yo lo explico. Sí, Lore, pues básicamente este es un ejemplo que tuvimos en una guía práctica clínica en la que pues los pacientes fueron indispensables pues para tomar esta decisión, al igual que los clínicos, y donde por eso es tan importante esos espacios de participación. Como ustedes ven en la primera tabla, la que tiene como el encabezado azul, esto es lo que nos daba la evidencia. La evidencia nos decía, esto realmente fue para la guía de VIH. Acá lo que se está tratando de evaluar era si se debía dar un medicamento a los pacientes que están en riesgo, que podrían prevenir pues adquirir el virus en caso de que tuvieran alguna relación sexual de riesgo. Obviamente esto lo cuento pues a modo de ejemplo, esto tiene todo un trasfondo mucho más largo para que de pronto lo tomen con mucha precaución lo que les voy a explicar acá, que lo que importa acá es pues que ustedes vean la participación y la importancia de los pacientes en estos procesos. Cuando nosotros vimos la evidencia, que es lo que decía Lorena, nos decía, oiga, sí, darle ese medicamento comparado con no darlo, pues sí previene que las personas puedan adquirir el virus y pues que se den nuevas infecciones por VIH. La evidencia era de buena calidad, que es lo que Lorena vio, la certeza nos daba confianza en que esos resultados no iban a cambiar con estudios posteriores, y además nosotros lo aplicamos a nuestro contexto. Entonces, en el muñequito de la derecha vemos cómo sin la intervención, todos los muñequitos que se ven de color negro, o sea, 70 de cada 1000 personas en un escenario que nosotros evaluamos sin la intervención o de acuerdo a los resultados de este estudio, podrían contraer el VIH en conductas de riesgo. Cuando se les daba el medicamento, esto se reducía a 10 de cada 1000 personas. Y además, cuando lo aplicábamos al contexto colombiano en unas poblaciones específicas, porque pues esa es parte también de la contextualización y lo que hablábamos con los pacientes, pues en Colombia lo que se veía era que iba a ser de 130 menos personas por cada 1000, o sea, iba a ser un resultado altamente deseable. Cuando nosotros ya les presentamos estos resultados a los pacientes, pues esto lo valoraron enormemente, sobre todo estas poblaciones en riesgo, desde el punto de vista de que un solo caso de prevención, un solo caso ya es altamente valorado. Entonces, esta es la importancia, además de que todos los valores y preferencias que nos daban ellos sobre cómo querían recibir esta intervención, cuál era la mejor forma de abordarla y demás, ampliaron solo esta evidencia que venía de estudios a un contexto totalmente aplicado en Colombia, que fuera fácil, aceptable por los pacientes y que además pues constara con la evidencia científica. Este es uno de los ejemplos. Muchísimas gracias, Ani. Gracias, Ani. Muchísimas gracias, Ani Cortés. Ella es epidemióloga y coordinadora de la Unidad de Eventos Adversos Postvacunación del IETS. Muchísimas gracias, Ani, por tu amable explicación.
Bueno, sí, entonces digamos que de alguna forma ese es el tipo de elementos que nos llegan para discutir alrededor de la evidencia, alrededor de los paneles. Es la evidencia, y esto es la evidencia, digamos, así es como se comporta. Nosotros quisiéramos tener la posibilidad con ustedes, bueno, primero una síntesis un poco del proceso como para ir atando cosas y pasar a un pequeño ejercicio si nos da tiempo. Y es, bueno, cómo se da al fin y al cabo este proceso de generar la evidencia y llegar, digamos, hasta estos procesos de deliberación. Entonces, primero, pues es toda la revisión de los estudios disponibles, el análisis de calidad, que ya sabemos que tiene unos elementos allí claves de valoración, la comparación de los resultados entre los estudios, el análisis de si estos resultados se aplican a personas reales, y allí estamos hablando de ¿cuál concepto? De certeza. Se revisa qué tan precisos son esos resultados y se va a hacer ese resumen y clasificación de la evidencia en función, pues, de esos elementos que se dan que se dan en el análisis, ¿no? Luego se dan a conocer los resultados que suelen sintetizarse en estas tablas, en estos perfiles de evidencia, que suele, digamos, ser parte de lo que se entrega como información previa a los paneles o en el marco del panel para poder deliberar. Y finalmente, pues sobre eso es que se delibera. Como mencionaba Ani, no solamente era una diferencia muy importante en esos grupos de riesgo dar este medicamento para prevenir el VIH en esto que se denomina la profilaxis preexposición, y que así fuera un solo caso era altamente relevante, o así el resultado hubiese sido que una sola persona se prevenía de tener o de contagiarse de VIH, ese solo caso ya era representativo, pues imagínense en el contexto de lo que estaba mostrando el análisis. Entonces, en ese sentido es que, digamos, se prevé que funcione la lógica de la deliberación en función de la evidencia científica. Y es el punto y el lugar de encuentro cuando son llamados ustedes a los paneles como representantes de pacientes. Es hacer ese proceso de contextualización, de entender un poco hacia dónde la evidencia se está dirigiendo y, por lo tanto, hacer parte activa de la generación de esas recomendaciones. En ese caso que nos presentaba el ejemplo, Ani, pues allí la recomendación sí, hay que dar con el medicamento o la molécula que se estaba evaluando, hay que posibilitar la tratamiento, digamos, o la prevención, mejor, de exposición al VIH antes de tenerlo en personas que en su momento se consideraron o se clasificaron como personas en riesgo. Bueno, hasta acá no sé si tienen preguntas, dudas, algún comentario que tengan. Sí, Lore, en el chat nos preguntan sobre la disponibilidad de la presentación. Sí, yo creo que podemos compartir la presentación sin problema a los asistentes. Y aprovecho para comentarles que la certificación que queremos hacerles a los asistentes está en función de poder estar, digamos, en toda la sesión y al final diligenciar la encuesta de evaluación del proceso y de un ejercicio que vamos a hacer a continuación. Adelante, Jessy, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Primero quiero honrar gratamente estos espacios con ustedes. Creo que como paciente también es importante tener como la representatividad y también tener claro como las reglas del juego. El hecho de que exista un manual de participación específico para los pacientes, ciudadanos, creo que otorga también unas reglas de juego, digo reglas entre comillas muy respetuosas, porque eso también hace que la comunicación fluya y específicamente que tenga los frutos y que se tenga una capacidad de agencia para liderar realmente la representatividad de los participantes, ¿sí? Y de los mismos pacientes. Entonces, primero quiero de verdad felicitarlos por este espacio de trabajo. Siempre es importante saber que del otro lado hay personas que se preocupan por todos los actores que deben estar en las mesas de trabajo y no solamente para dar fruto de un resultado pensando en impactar a alguien más. Entonces, acá el hecho de que el paciente esté como parte integral y que tengan realmente
su asiento, voy a decirlo así, en la mesa, es supremamente fundamental. Y de verdad, de la doctora Roballo para abajo, admiro realmente el trabajo que se está haciendo allá en el IES y especialmente les agradezco en representación de los pacientes, pues soy Jessy Parra, soy el representante de la comunidad en el Instituto Nacional de Cancerología y creo que esto da también un avance significativo a nuevas cosas, ¿sí? A nuevas incorporaciones desde la evidencia o la famosa datos reales de la evidencia real y también en el tema de qué podemos hacer juntos, ¿sí? Cómo nos tomamos de la mano y todos los actores que estamos en la misma mesa, porque todos estamos al mismo nivel, todos tenemos oportunidad y todos trabajamos con propósito. Muchas gracias. Jessy, a usted muchísimas gracias por sus palabras y esa es la intención. En este segundo bloque vamos a entrar justamente en ese punto tan estratégico que usted nos plantea y es el de datos del mundo real. Muchísimas gracias. Solamente mencionar que sí, la idea del manual justamente es abrir este tipo de espacios, que identifiquemos cuáles son las necesidades, entonces nosotros también tenemos la responsabilidad de, bueno, otorgar, digamos, esas herramientas, que encontremos, como he mencionado, ese lugar común de conversación. Y bueno, también esperamos que esa sea un poco la finalidad de esa escuela de verano que desarrollaremos en conjunto con Verónica en su pasantía. Bueno, no sé si tienen más preguntas adicionales o tal vez mis compañeros de síntesis que consideren algún detalle relevante que se me haya podido, por supuesto, escapar o alguna claridad, también es bienvenido. Pues mientras tanto, de pronto si alguno se anima, queríamos hacer un ejercicio que creo que lo vamos a dejar solamente como repaso para la casa y es en las guías de práctica clínica que nosotros publicamos o que, digamos, entregamos al ministerio para publicar, siempre en las versiones, en la famosa, digamos, o en esa que se llama versión completa, ustedes van a encontrar al final en los anexos estas tablas, estos perfiles de evidencia en función de las preguntas y los diferentes estudios y revisiones que se incluyen para poder generar las recomendaciones. Entonces, cuando ustedes vayan también a poder, ustedes podrán tener la experiencia de ingresar, por ejemplo, esta es la guía de VIH, pero también pueden ingresar a cualquier otra que se haya publicado recientemente. Ustedes podrán entrar a esos perfiles de evidencia y entonces ya pueden hacer ustedes más o menos una interpretación de lo que se está presentando. Acá estamos mirando elementos de la calidad, entonces si tuvo sesgos, si tuvo alguna inconsistencia, ¿no? ¿Qué elementos de la calidad de ese estudio que se incluyó pudo tener? Un poco cuántos pacientes involucraron y recuerde que ese es un impacto para entender si, pues, digamos, cómo se comportaría en esto que llamamos la vida real. ¿Cuál fue ese efecto final de la intervención? Casi recuerden que siempre ese efecto es en términos comparativos, ¿no? Y finalmente la clasificación de esa certeza. Entonces, esas tablas a ustedes les informan esto que estábamos, que intentamos aproximar hoy y que seguramente a partir de ahora ya ustedes podrán aproximarse con más tranquilidad porque hay unos elementos claves para esa interpretación. Entonces, les invitamos un poco en aras del tiempo que podamos o a que puedan entrar a alguna de las guías de práctica clínica recientemente publicadas, puede ser las guías de VIH, también se publicaron las guías de cáncer infantil, bueno, cualquier guía que ustedes tengan por allí a la mano, váyanse a la sección, a las versiones completas, váyanse a la sección de anexos y denle una miradita a esos perfiles de evidencia y se dan una mejor idea de cuál fue ese cuerpo de la evidencia a partir del cual se toman las recomendaciones, así que les invito a que puedan hacer ese ejercicio. Como les decía, un poco en aras del tiempo, vamos a continuar al segundo bloque de nuestro taller, que es este lanzamiento y esta invitación al trabajo colaborativo que Jessy, muchas gracias, nos planteaba, y es la iniciativa del estándar de datos de pacientes. Como ir siguiendo un poco esas prácticas internacionales, ese también reconocimiento legítimo de que la voz del paciente, la voz de ese sujeto que está en el día a día, digamos, viviendo con su condición de salud, viviendo con el elemento de cuidar del otro, de la otra, con condiciones de salud particulares, pues tiene una relevancia fundamental. Al fin y al cabo, todo lo que se hace pues es en torno a un beneficio que se espera que reciba este actor y este sujeto, ¿no? Entonces,
teniendo clara esa iniciativa y teniendo clara esa relevancia de poder captar de diferentes formas las voces de los pacientes, lanzamos esta iniciativa que queremos trabajar con ustedes, organizaciones de pacientes y pacientes, de la mano, y es el estándar de datos. El alcance es que podamos hacer uso de datos propios, ¿no? De eso que se llama datos de mundo real sobre las medidas que son relevantes y únicas para los pacientes y personas que cuidan, ¿sí? Digamos, los estudios, como ustedes se dan cuenta, pues casi siempre, o bueno, las experiencias que hayan podido tener, casi siempre está en torno al efecto de la intervención, sobre todo en elementos, digamos, más fisiológicos o más adversos, ¿sí? Digamos, ahí está el gran acúmulo del cuerpo de la evidencia, pero a veces para informar los valores, las preferencias, para informar otras dimensiones que son relevantes para los pacientes, pues no encontramos mucho dato, y sobre todo pensándolo en pues en nuestra idiosincrasia, ¿no? Esos elementos propios de nosotros como sistema de salud, de nuestros elementos de la cotidianidad, de acceder a un servicio, etcétera, y que terminan siendo, pudiendo ser definitivos a la hora de generar una recomendación. Entonces, la finalidad es esa. La finalidad de tener un estándar de datos que no es otra cosa que unas reglas, como utilizando la palabra de decir, unas reglas claras de cómo ustedes nos pueden aportar a nosotros datos para ser incluidos en el marco de estos estudios que se hacen. Como ustedes saben, el IETS de alguna manera depende de aquellos elementos que se prioricen desde la autoridad sanitaria para hacer evaluación de tecnologías. Entonces, no siempre, o se prioriza casi siempre mejor que se evalúe efectividad, o que se evalúe o que se haga un análisis de impacto presupuestal, digamos que se hagan unos métodos particulares, y a veces no se da la posibilidad de hacer evaluaciones integrales o de hacer evaluación de todas las dimensiones. Entonces es importante recurrir a métricas, digamos, a mediciones que podamos, que en esa medición de la efectividad, que en esas otras formas de medir el efecto de la intervención el efecto de las intervenciones, podamos tener esas voces recogidas de alguna forma, y ese es el alcance y la finalidad que tiene el IETS. Poder tener caracterización de nuestras propias poblaciones, ¿sí? Digamos, a veces para hallar una proporción de pacientes que cuentan con condición X o Y de salud, nos toca pues irnos a otros estudios, irnos a otro tipo de registros, etcétera, y pues a veces no hay mucha certeza de que sí sea esa proporción de pacientes los que en nuestro país están con esa condición, por ejemplo. Claro, también la finalidad y el alcance de tener un estándar de datos o un repositorio de datos para que nosotros podamos usarlos como dato de mundo real, pues depende mucho de esa pertinencia y factibilidad de los datos que ustedes actualmente están recogiendo, y por eso se necesita esta ruta de trabajo colaborativo. Entonces, la idea y la participación y la invitación hoy es: hagamos una trayectoria conjunta para poder aprovechar esos datos que ustedes ya están recogiendo o los datos que potencialmente van a recoger a partir de unos acuerdos que podemos hacer, tanto administrativos como técnicos, como éticos y como jurídicos, para poder aprovechar esos datos que ustedes recogen. Para nosotros es importante como técnicos saber si ustedes, por ejemplo, recogen datos de carga de cuidador. Bueno, entonces, ¿a partir de qué escala lo están recogiendo? ¿Cómo lo están recogiendo? No es un interés recoger datos clínicos porque, repetimos, son aquellos datos que realmente son relevantes para los pacientes y que no se consiguen en los repositorios de CISPRO, ni se recogen a partir de historias clínicas, no, sino aquello que es reportado directamente por el paciente o es medido en el interés de los pacientes y de las organizaciones de los pacientes. Para esto, entonces, la iniciativa que queremos lanzar hoy es presentarles un poco cuál sería como esa estructura de los datos, cuál sería ese rol del IETS en el manejo de los datos, en la adecuada recepción y en la garantía de confidencialidad y demás, repitiendo que es solamente un momento o un dispositivo que nos va a abrir la puerta para un trabajo más detallado en esas dimensiones técnica, ética, jurídica y administrativa de recoger los datos. Entonces, la idea es que ya le voy a dar la palabra a mi compañero Nicolás Barrera para que nos profundice un poco más en esta idea más técnica del estándar de datos, y pasemos a lo que denominamos el buzón de experiencias. Esto porque como IETS podemos estar partiendo de una base o de unos supuestos que ustedes nos pueden aclarar mejor, y es
qué está pasando actualmente con la recolección de datos de las organizaciones en términos de qué tipo de datos están recogiendo, cuál es el uso, cuáles datos potencialmente ustedes quisieran o consideran que debiese ponérseles la lupa de esa recolección. Entonces, Nico, te voy a dar la palabra para hablar un poco de cuál sería ese estándar o esa estructura y ese rol del IETS en ese proceso. Nico, adelante, por favor. Nicolás es parte del equipo de la unidad de analítica. Vale, muchas gracias, doctora Lorena. Entonces me presento. Yo soy profesional de analítica del instituto. Esto es una presentación que hicimos con ayuda de la coordinación de OTIC, que es el encargado de la seguridad de los datos. Entonces voy a presentar lo que tenemos. No sé si ya se ve en mi pantalla. Sí, señor. Se ve todo. Ya se está como cargando. Ya, ahora sí. Gracias. Listo, entonces vamos a ver las generalidades del estándar de datos. Entonces, para no ahondar en el tema, yo creo que la doctora Lorena... Perdóname, Nicolás está presentando, estamos viendo las diapositivas, no el modo presentación, si quieres. O si prefieres presentar así. Exacto, ahí, perfecto. Sí, señor, gracias. Qué pena, gracias. Tranquila, gracias. Entonces, yo creo que los objetivos, el ámbito de aplicación ya lo explicó muy bien la doctora Lorena, para no ahondar en el tema y no ser muy larga la presentación. Entonces voy a pasar ya a la parte más técnica, y es sobre la propiedad intelectual y autoría, y más las partes técnicas sobre cómo sería la recolección y el tratamiento de la información. Entonces, es para decir que la información que se comparta va a tener acuerdos de mutua confidencialidad y se va a definir claramente cuál es la autoría y los derechos de autor sobre cada uno de esos datos. Y claro, cualquier decisión que se haga con esta información va a venir de la mano de nuestra coordinación jurídica. Entonces, para no estar como hablando de forma nublar, vamos a decir como que es un estándar de datos. Entonces, un estándar de datos básicamente son reglas de cómo se comparte la información. Reglas sobre qué nomenclatura usar, qué homogeneidad usar, qué tipo de información, metadatos deben ir compartidos con las bases que se disponen desde las sociedades de pacientes, asociaciones de pacientes. Entonces, por ejemplo, definimos que las fechas se van a establecer de la forma año, mes, día. Vamos a utilizar variables con codificación UTF-8, el identificador va a ser alfanumérico, con este tipo de reglas que nos van a permitir que todos hablemos el mismo idioma, que la información que compartamos sea generalizada y además vamos a tener que la información se comparta con metadatos esenciales. Metadatos del tipo, qué tipo de datos estamos compartiendo, cómo fueron recolectados esos datos que nos están compartiendo, qué metodologías y qué criterios utilizaron para la inclusión y la exclusión de la información que están compartiendo. ¿Qué información nosotros creemos que va a venir compartida o que podrían compartirnos para nosotros llenar esta base de datos? Entonces, creemos que pueden ser componentes sociodemográficos como la edad, sexo, la región, módulos clínicos como el diagnóstico, el tratamiento, como la calidad de vida, en escalas validadas o la utilización de servicios como hospitalizaciones, consultas u otra información que ustedes crean relevantes y que capturen de los pacientes. Pero entonces, ¿cómo sería la interacción entre las asociaciones y el instituto? Entonces, inicialmente vamos a tener un contacto inicial con las asociaciones que quieran hacer parte de este proceso. Ya más adelante se compartirá una encuesta para definir esto, como ya lo había dicho la doctora Lorena. En esta de contacto inicial se definirán como las variables y formato con las organizaciones de pacientes. Luego vendrá un envío de enlace seguro con aquellas que quieran hacer parte de este proceso. Les enviaremos un enlace en una plataforma que tiene máxima seguridad como SharePoint o OneDrive, en la cual se incluirá una guía de usuarios y
y bitácora y plantilla de datos para que sepan cómo se puede compartir la información en cada una de estas carpetas. La idea es que cada vez que suben la información, no pueden ver información de las otras sociedades de pacientes, sino que solamente pueden ver la información que ustedes están cargando. De esa forma se garantiza que no se va a compartir la información, sino que va a ser algo único y que esa información va a quedar totalmente reservada dentro del repositorio del instituto. Luego va a venir como una carga y una confirmación, y es que una vez hayan subido los archivos protegidos, el instituto validará la integridad de esa información en menos de 24 horas. Es decir, cuando hayan subido la información, nosotros les comentaremos y validaremos que la información fue subida de forma satisfactoria. Una vez se suba esa información, realizaremos una revisión en la cual miraremos que hayan como formatos, que esté anonimizada la información y que se hayan subido los metadatos para entender qué información fue la que se subió, y se hará un informe de la calidad de esta información. Ya vienen procesos más internos, y es que nosotros con estos datos haremos como limpieza y estandarización, en la cual miraremos como los correcciones de formatos erróneos, imposición de datos erróneos y faltantes, actualizaciones de datos. Luego vendrá como una validación clínica como para mirar la coherencia de los datos que tenemos, y por último una retroalimentación en la cual les comentaremos como cuál fue la calidad de los datos que encontramos en acuerdo a la información que nos hayan subido, y se hará como un acuerdo para futuro uso y seguimiento de esta información. Como lo comentaba, hay garantías de seguridad y cumplimiento en las que se da una autenticación y permisos para hacer una contraseña robusta y única por cada organización, asociación, en la cual solamente tendrán permisos de lectura y edición limitada para bueno, de esa forma garantizamos que no haya filtración de información de las diferentes asociaciones. Tenemos que dar una caducidad automática de los enlaces 7 días. De esa forma, también garantizamos que no haya otra persona que pueda ver el enlace que nosotros que les compartimos a cada una de las asociaciones. Y eso. Y por último, iba a ir una comunicación de los credenciales. Las credenciales se hará por el correo electrónico, y la contraseña por llamada o un canal de audio. La auditoría y la trazabilidad se hará por registro de accesos, descargas y modificaciones con usuario. Y por último, para mencionar que todo esto se va a hacer con el cumplimiento normativo de la Ley 1581 de protección de datos personales y las políticas de seguridad del instituto. Se garantiza la anonimización de los datos, y por último, que la posibilidad de acuerdos de confidencialidad adicionales si la criticidad de la información lo exige. Como lo mencionaba al inicio, el tipo de datos esperados son caracterizaciones de los pacientes, resultados clínicos y demás datos que creemos relevantes. Creemos que los datos se pueden compartir en el formato que ustedes los tengan guardados, pero lo esperado es que sea en formato Excel, donde se haya una tabla por cada una de las hojas, o en formato CSV, delimitado por pipelines, y que la anonimización sea completa, es decir, que no se incluyan en esas bases de datos nombres, ni identificadores directos, ni datos sensibles sobre los pacientes. Como lo mencionaba Lorena, el objetivo final es generar un estándar flexible y robusto de los pacientes y el sistema de salud para los diferentes objetivos que ella mencionó. Y como les cuento, se va a realizar una encuesta. Esta encuesta, lo que queremos saber inicialmente es la cantidad de datos que están recogiendo, qué datos están recogiendo, y si están interesados en participar en este tipo sí, si están interesados en participar en esto. ¿Listo? Muchísimas gracias, Nico. Nicolás, pues es nuestro físico y magíster de la unidad de economía, perdón, de la unidad de analítica en salud del IES. No sé si que podemos hacer una ronda de preguntas al respecto, porque realmente esta es una propuesta para empezar a trabajar, digamos, conjuntamente esta idea de tener datos disponibles que sean relevantes para los pacientes y que se recojan de una manera sistemática. Entonces, no sé si seguramente hay muchas preguntas, pero en principio la idea es que podamos tener una ruta
o un borrador para empezar a trabajar esto conjuntamente. Creo que tiene la mano levantada Diego. Adelante, Diego, bienvenido. Buenas tardes a todos. Yo no me veo, no sé si me ven. Sí, sí, te estamos viendo. Y si me escuchan. Pero bueno, no, gracias por toda la presentación del taller del día de hoy. Tengo varias apreciaciones de varios segmentos, pero me voy a enfocar en la última, ya que abriste ese espacio para preguntas. Creo que esta apuesta de LIDETS en relación con el tema de poder aportar un estándar de datos a los grupos de pacientes llena un vacío histórico que tenemos desde las organizaciones, no solamente para el tema de evaluación de tecnologías, sino en general para poder hacer incidencia en muchos sentidos, ¿sí? Tenemos una asimetría de información que manejan los grupos de pacientes enorme, ¿sí? Algunos recogen la información, recogen, digamos, alguna información de determinadas variables, ¿sí? La recogen de alguna manera, y digamos que la información es completa en algunos casos, no es completa, la recogen en diferentes formatos, utilizando diferentes herramientas, ¿sí? Esto ayudaría justamente a crear, digamos, o a unificar, digamos, este proceso, y también ayudaría a promover también una toma de decisiones basadas en evidencia, sobre todo, por ejemplo, en el caso de enfermedades raras, donde ustedes saben que la falta o la escasez de evidencia es enorme. Entonces, yo celebro mucho esta iniciativa. Estoy de acuerdo con ese planteamiento, digamos, de los pasos a seguir. Solamente sugeriría un paso previo, ¿sí? Y es que con base en el trabajo que venimos haciendo con los grupos de pacientes, yo creo que antes de consultar a los grupos de pacientes, a los líderes, si están de acuerdo en vincularse a esta iniciativa de estándar de datos, hay que hacer un proceso de educar y sensibilizar a los líderes sobre el valor del dato, ¿sí? Porque vemos que muchos líderes no entienden cuál es el alcance y qué tanto se puede hacer con los datos, ¿sí? Más allá de almacenarlos, digamos, en una base, ¿sí? ¿Cuál es el alcance y cuál es el potencial del manejo del dato y por qué es tan importante en todo lo que tiene que ver con los temas de acceso, ¿sí? A medicamentos, tecnologías y servicios y demás? Entonces yo creo que valdría la pena tener un espacio con el apoyo de ustedes para poder explicar a los líderes por qué la importancia de los datos y cuál es el valor del dato, ¿sí? Y en segundo lugar, creo que hay que intentar también como dar un parte de tranquilidad, lo digo por conocimiento de causa. Hay veces los líderes tienden a sobreproteger demasiado, a territorializar los datos, porque pues hay un cierto temor a que, recordemos que eso es prácticamente como el activo más importante que tienen las organizaciones de pacientes, ¿sí? Entonces, así le digan a algunos líderes que los datos van a estar anonimizados, hay temor porque de que me puedan de pronto utilizar la información de mi grupo de pacientes para X o Y razón. Entonces, creo que es importante hablar de lo que tiene que ver con la protección de datos, dejar como estos elementos muy claros antes de invitar a las organizaciones a ver si tienen o no interés en poder hacer parte de este estándar, que yo definitivamente le veo todos los beneficios del mundo. Entonces eso era lo que quería aportar en esta parte. Y bueno, no sé si más adelante pudiera hablar del proceso de las presentaciones anteriores. No, si quieres de una vez, dale, Diego, y vamos Ok, después canalizando listo, a cada rápidamente, porque para no extenderme mucho. Bueno, celebro la iniciativa de que haya una versión 2 del manual de participación. Yo tuve la oportunidad de participar de la versión de 2021 junto con otros líderes de grupos de pacientes. Conjuntamente, incluso con Verónica, hemos coincidido en varios espacios de HTAI o Congresos Mundiales de Medicamentos Huérfanos, donde hemos mostrado la experiencia de Colombia y de Latinoamérica en términos del involucramiento de los pacientes y de los ciudadanos en la evaluación de tecnologías. Y mostramos también la experiencia de Colombia de cómo sí se tiene un manual, pero pues que ha hecho falta, digamos, una implementación plena de este manual. Entonces celebro mucho esta iniciativa. Creo que hay que hacer un proceso de divulgación un poco más amplio. Yo, por ejemplo, para participar en el webinar de hoy, realmente ingresé porque yo no había podido, el webinar estaba cerrado por los cupos, ¿sí? Y sé que muchos de los líderes no pudieron ingresar porque no habían cupos, ¿sí? Entonces creo que hay que extender esta socialización, porque seguramente hay muchos líderes que no saben de este espacio que se está desarrollando en este momento. De otro lado, quisiera saber si hay oportunidad de comentarios. Yo estaba revisando mi correo electrónico
nunca vi si esta versión 2 se sometió a comentarios de los líderes de grupos de pacientes, porque yo hubiera estado encantado de poder aportar comentarios al manual. Por supuesto que va a hacer el ejercicio de leer las 42 páginas detenidamente porque me interesa muchísimo, pero no sé si a estas alturas o con miras a una nueva versión pudieran recibir comentarios, porque de verdad que sí me hubiera encantado poder haber, digamos, aportado a esta validación de esa segunda versión. Entonces quisiera como entender un poquito más cómo se hizo ese ejercicio de validación de esta segunda versión, si pasó de pronto a través de una socialización o comentarios con algunos líderes de grupos de pacientes para poderlo sacar, digamos, en limpio como se presentó hoy. Y no más, ese es como mi mensaje, y felicitar al equipo del IEDS por todos estos avances. Muchísimas gracias, Diego, muy amable como siempre, muy atento a estos espacios y seguramente seguiremos trabajando conjuntamente en varias cositas que tenemos pensadas y que por supuesto todos están convocados. Respecto de la parte de estándar de datos, Nico, si te parece bien, responde alguna parte, y si tú crees que hay alguna cosa adicional, por favor, no dudes en avisarme. Lo primero es que sí, digamos que es real, creemos, gracias por la sugerencia, lo tomaremos frente a la sensibilización de los datos. Creo que es fundamental entender cuál es el alcance y por qué, digamos, este ruego por poder contar con datos que nos ayuden a tomar decisiones mucho más contextualizadas y no siempre, pues incluso como dices, que a veces no hay ni evidencia y que nos atamos un poco, bueno, no hay estudios, mejor que nos ayuden a tomar decisiones y casi siempre todo termina un poco por el consenso, pero sabemos que hay ejercicios muy sistemáticos de las organizaciones que no están siendo como aprovechados en esas instancias. Entonces, haremos entonces nos miraremos cómo podemos hacer esta tarea de la sensibilización frente al uso, bueno, la importancia del dato y al uso potencial que pueden tener estos datos. También me parece muy importante lo que mencionas de la protección de datos. Como mencionaba, hay como 4 dimensiones de este estándar que vamos a empezar a trabajar. Este es como el lanzamiento de la iniciativa, contarles un poco hacia dónde queremos que vaya, pero definitivamente hay que trabajar la parte técnica, que es todos esos elementos de qué variable, cómo va, tal, qué tipo de escalas se utilizan para medir, etcétera. Una administrativa de, bueno, si se animan o si participan activamente, cómo sería el proceso, pero también una ética de cuál es el compromiso nuestro también frente a la salvaguarda desde la perspectiva ética de los datos, y una jurídica, ¿no? Porque varía en el marco seguramente de algún acuerdo de confidencialidad de nuestra parte o algunos acuerdos que den ese parte de tranquilidad, como bien lo mencionas. Gracias, Diego. Este es el primer ejercicio que hacemos en el marco del manual de la segunda versión y seguramente haremos más ejercicios. El manual tuvo una revisión por pares, entre los que se invitó a ser revisor a un líder de pacientes, pero digamos esta revisión no nos llegó en el tiempo estipulado para poder hacer digamos, la incorporación. Sin embargo, bienvenida, y creo que es una muy buena ruta el hecho de que tú puedas leerlo, y para una versión que seguramente también trabajaremos constantemente, porque es que esto está, digamos, moviéndose mucho, podamos incorporar los comentarios que a bien tengas y que recibiremos con mucho agrado, y que seguramente durante la implementación tal vez podremos tener en consideración, en cuenta o implementar si es que es el caso de una vez. Entonces voy a dar la palabra a 2 personas que tienen la mano levantada y ya seguimos entonces con la interacción. Adelante, Andrea Lara. Gracias, Lore. Sí, yo solo quería mencionar que para nosotros es supremamente importante que puedan participar de estos espacios, no solo los líderes de las organizaciones, sino también pues los que hacen parte, que no, digamos, no necesariamente tienen alguna responsabilidad directiva o administrativa en las organizaciones de pacientes y cuidadores. Para el caso específico de este lanzamiento, pues tuvimos una convocatoria bastante amplia, y como teníamos una dinámica mucho más concentrada pues en hablar un poco del manual y tener esta conversación con Verónica y adicionar el tema de estándar de datos, pues pensamos que los inscritos ya eran suficientes, pero pues desafortunadamente no todos los inscritos pues llegaron, ¿no? Entonces ahí también es como el llamado a participar. Si nos inscribimos es porque hay disponibilidad de tiempo y pues no le quitamos el cupo de pronto a alguien más. Pero me parece que es una muy buena recomendación que nosotros podamos de pronto replicar este ejercicio, pensar, digamos, como incluso en algunas
piezas que podamos rotar en nuestras redes sociales. Lo estamos meditando internamente, Diego, para que tengamos, digamos, aprovecho el espacio para comentarlo. Y seguramente de aquí en adelante se detonarán algunas acciones de parte nuestra para seguir divulgando el contenido del manual y, como bien tú dices, pues poder también hacer algunos test que mejoren y que favorezcan su implementación. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Adelante, Kate. Kelly, tienes el micrófono apagado. Kelly, no te estamos escuchando. A ver, ahí. Veo que habilitas tu micrófono, pero yo no te escucho. ¿Alguien la escucha? ¿O será mi problema? No, sí que No, no se escucha. No, no se escucha, no, señora. Vemos que habilitas tu micrófono, pero no se escucha. ¿Quieres intentar salir y volver a entrar o de pronto por el chat? A ver si quieres intentarlo de nuevo, Kelly, perdón. Listo, perfecto. Gracias, Kelly. Pues mientras tanto seguimos con los micrófonos abiertos para sus interrogantes. Recuerden que también pues pueden, Verónica, gracias por acompañarnos hasta ahora. Ella todavía no se ha ido. También si tienen de esa presentación preguntas son bienvenidas. Esto más que nada pues es una iniciativa, es como un primer momento de cosas que queremos, varias cosas que queremos hacer, todas tejidas alrededor de fortalecer los procesos de participación. También ya hicimos la publicidad de esta idea de la escuela de verano que estará encabezada por la doctora Verónica en el marco de su pasantía. Bueno, y la idea es pues, no solo generar expectativas, sino que ustedes se animen a participar en esos espacios que crearemos. Teníamos un segundo momento y es lo que llamamos el buzón de experiencias, mientras Kelly tiene la posibilidad. Este buzón de experiencias, pues lo que buscaba justamente era un poco, pues plantear lo que en su momento mencionamos con Nicolás, y es, claro, digamos que en esa territorialización de los datos, como decía Diego, no tenemos mucha certeza de qué más datos se están recogiendo desde los pacientes, que seguramente hay una riqueza allí importante. Entonces queríamos de alguna forma poder conocer y aproximarnos a eso, ¿no? ¿Qué tipo de datos se están recogiendo? ¿Tienen algún método? ¿Internamente tienen algún estándar? ¿Están usándolos? ¿Hay desafíos, etcétera? Como para que nosotros podamos tener esa pequeña caracterización y entonces poder hacer un paso a seguir también mucho más aterrizado. Voy a darle la mano a, creo que es Maísa, mientras Kelly puede tener acceso al micrófono. Hola Maísa, bienvenida. Hola, bueno, solamente como un aporte en el tema pues, del manual, es importante siempre como hacer una capacitación a las personas que vayan a participar. A mí me causó mucha curiosidad un consenso que se realizó en el Instituto Roosevelt y a mí me vetaron de participación porque sabía mucho. Entonces fue como que ¿por qué? Si me hago entender, y yo decía, bueno, en el IETS siempre se propende porque uno esté capacitado y sepa acerca de como de los temas que se van a tratar, o por lo menos qué es una pregunta picot, o cómo se hace la recolección de la información. Nosotros hemos participado desde FAMECOL en varios encuentros, lineamientos o las socializaciones, en la construcción del lineamiento que hubo. Y sí, y yo sé que ustedes notaron desde el IETS que había como una incomprensión de lo que se quería hacer en ese momento, y hubo como un rechazo de participación. Entonces nosotros hicimos la convocatoria, fueron muchos pacientes y finalmente debían llenar un cuestionario y fue muy poca gente la que lo llenó. ¿Por qué? Porque la gente rechaza lo que no entiende, no conoce y no comprende. Entonces es importante en esa construcción de esos manuales
que tenga una parte en el que se deba hacer una previa a la participación. Entonces yo les decía, no, si hubiésemos antes de hacer este encuentro, hubiésemos contado y comentado. Yo entendía el ejercicio porque nosotros estuvimos en capacitaciones, yo he ido bueno, a diplomados y entendía cuál era la idea. Incluso yo intentaba explicarle, porque yo me acuerdo que el IETS les explicaba a las familias y las familias no entendían y yo les decía, mira, es esto lo que se encuentra, o sea, como uno desde paciente tratar de bajar esa información a las mismas organizaciones. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que si bien los líderes estamos informados y capacitados, de pronto en nuestras organizaciones no lo estén y no haya el mismo interés o pues surja este rechazo. Con respecto a los datos que recogemos, desde Famecol tenemos un registro de pacientes de manera digital. Cada paciente que ingresa a la fundación, nosotros les recogemos el examen genético para evitar recibir personas que no sean de Famecol. Eso es lo primero que hacemos. Entonces, antes de entrar a Famecol, por favor, me envías tu examen genético y nos firmas el consentimiento informado de uso de datos e imágenes y todo este tema pues, de la posesión de estos documentos. Inmediatamente ingresa, se le da un usuario y ellos ingresan desde la página de Famecol a un registro de pacientes de manera digital, y ese registro de pacientes está cruzado con la información de 3NMD y ellos nos curan esta información. Nosotros hacemos parte de esta plataforma y así podemos obtener información. Hace poco salió un artículo que trabajamos con el registro de pacientes y con la doctora Castellari, con una universidad, ya está publicado y dentro de poco va a salir otro artículo. Y esa es la idea como desde Famecol, que nosotros, pues, ¿qué hacer con estos datos, no? En este momento estamos recogiendo información, bueno, nosotros que recogemos de información de calidad de vida, eso es lo que usamos con una escala que pues también nos da 3NMD y estamos generando información actualizada casi que mensualmente. Entonces ellos tienen que ir actualizando esta información. Se recogen datos clínicos porque también nos interesa para ensayos clínicos, que esa es como nuestra intencionalidad, que podamos participar de estudios clínicos a nivel nacional e internacional. Incluso tenemos varios pacientes acá en Colombia que están en ensayo en estudio clínico y esto robustece también como esta participación y como que nos tengan en cuenta para que se hagan acá en Colombia estudios en específicamente AME. Y ahorita yo personalmente, yo soy educadora, yo soy docente hace 18 años y quiero hacer un doctorado en educación, estoy en ese tema y estoy recolectando información específicamente en educación. Entonces, cómo es el acceso a educación, cómo estamos en el tema de barreras, pero específicamente en AME y también a nivel latinoamericano. Entonces, eso lo vamos a presentar en un congreso que va a estar dentro de poco, por ahí en junio. Yo les doy la información para los que quieran asistir. Vamos a dar esta data que recolectamos, pero es una primera como recolección para ya plantear ya el proyecto como tal, que ya es una cuestión ya muy personal, pero que a mí me apasiona el tema de la investigación. Este tema de recolectar la información a través de un usuario hace que sea como muy verídica la información, que no, digamos, tengamos la tabla en Excel, porque pues esto puedo, o sea, me parece que es un poco más confiable, no sé, y como que es más tecnológico. Entonces yo puedo desde el registro de pacientes sacar preguntas específicas y exportar estadísticas. Bueno, ahorita con inteligencia artificial se puede hacer estudio de esta data, muchísimas cosas. Bueno, es como que lo que nosotros estamos en este momento haciendo. Yo estuve en una reunión con 3NMD acerca de el tema de los prompts. Y esa es la intencionalidad de nosotros, tener como esa información de data del mundo real para poder nosotros también aportar. Siempre buscamos universidades, buscamos médicos que estén interesados, epidemiólogos, en tomar esta información de la base de datos, pero solo damos información de manera general, como global,
para que pues no sea individualizada, porque esa información solo la tenemos nosotros y nosotros decimos y creemos que el valor de nuestras organizaciones es esa data que nosotros tenemos y la cuidamos muchísimo. Solamente la fundadora y yo tenemos acceso a esta información y es demasiado cuidada para nosotros, para que también los pacientes tengan confianza de lo mismo y también los médicos y las universidades que estén interesadas. Dentro de poco va a salir otro artículo y pues estaremos ya al pendiente de compartirles esta información. Muchísimas gracias, Maísa, súper clave. Gracias también por la recomendación un poco de estructura de pensar a futuro y tal vez que sea más un aplicativo, que el envío de datos es único de pronto para que con los compañeros de OTIC se mire. Gracias, es una excelente idea. Esto que nos mencionas de la capacitación, yo creo que el manual también menciona eso y es un poco como dirimir o hacer diferencia entre el tipo de involucramiento. Y sí, claro, digamos, necesitamos ese paciente más experto para que venga tal vez a esos procesos de deliberación y por supuesto que tendremos que pensar en esas estrategias más de socialización, más de contexto, etcétera, que son como diferenciales. Yo creo que eso intentamos en este manual un poco desarrollarlo un poquito mejor de cuáles son esos momentos y esos espacios y quién es un poco el llamado a participar según el espacio. Muchísimas gracias, Maísa, por esa síntesis que nos hace y ojalá te salga todo muy bien con el doctorado. Felicitaciones. Voy a darle ahora sí la palabra a Kelly. Adelante. Vale, Lorena, ¿me escucha? Perfecto. Bueno, mil gracias. Bueno, yo iba como a mencionar dos cosas, efectivamente a la antepenúltima, pues de las intervenciones sobre que hay que sensibilizar. Estamos completamente de acuerdo, por eso un poco en la introducción de este espacio, pues anunciamos que es el primero de muchos espacios que tenemos pensados para poder trabajar de la mano en ese esfuerzo conjunto y un poco también para que quede, digamos, en resonancia para todos los que están acá en esta tarde. Uno, no queremos que en ninguna medida se entienda que vamos a hacer uso de esta información sin que se sepa para qué se está usando. Uno de los compromisos que se tienen por parte del IES es que se pueda, uno, pues garantizar de alguna manera un poco la trazabilidad sobre qué proceso se está sustentando, sobre qué apoyo al proceso de generar recomendaciones está de alguna manera esa información agregando valor. Recordemos que en todo lo que tiene que ver con generación o de recomendaciones o desarrollo de las mismas, pues los valores, las preferencias de los pacientes es un elemento diferenciador, pero también hay otros, ¿sí? Como la factibilidad, la aceptabilidad de las intervenciones y la equidad misma, ¿sí? Porque hay muchos elementos que hemos notado que no se hacen presente cuando nosotros vamos a la literatura y que solo están en quien ha vivido esa experiencia de acceder o no a los servicios y a la atención en un sistema que parece o que menciona tenerlo todo. Pero esa experiencia es la que necesitamos justamente, eso es lo que necesitamos de alguna manera entender, comprender, hacer parte del proceso que soporta esas decisiones y, ¿por qué no, empezar de alguna manera a generar una cultura diferente en el proceso de toma de decisiones en este país? En IETS se ha pensado también que parte digamos, de eso es generar unos boletines o unos informes que den cuenta un poco de qué se ha hecho, cómo está la información y también los procesos a los que ha sido sometida esta información. Porque lo que contraprestación de la misma tiene IETS es un equipo técnico que está hoy diciéndole a todos los que están aquí congregados que estamos para pensárnosla, para pensar cómo toda esa información variable, cómo esos esfuerzos que ustedes tienen acá podemos darle ese valor, podemos darle un significado y podemos también de alguna manera apoyar técnicamente con sacar lo mejor de toda esta información en favor de la decisión y en favor de ustedes mismos, haciendo su voz visible. Sí, los equipos técnicos también, para mencionarles, la idea es un poco, que creo que es el siguiente ejercicio que se va a hacer en este momento, es un poco escuchar eso que ustedes de alguna manera reconocen como que hace falta mencionar en este contexto, hace falta poner en discusión en los espacios de deliberación, en los espacios en los que se están tomando decisiones y que ustedes en algún momento han dicho, ¿sabes qué? Aquí hemos iniciado o no hemos iniciado o no tenemos datos, pero es muy importante que se hable de calidad de vida, que se hable de PROMs, que se hable de PREMs, que se hable un poco de nuestras preferencias, de nuestras dificultades y demás frente al uso de estas tecnologías o
decisiones y demás de los servicios de salud. Y acá un poco este estándar lo que busca es mirar de cara a la evidencia y de cara de agregar un poco de confianza a esa información para el proceso de toma de decisiones vista desde otros actores, cuáles son esos instrumentos o cuáles son esos elementos que de alguna manera garantizan que esa información pueda usarse con tranquilidad frente a cualquier persona que pregunte y que refiera un poco sobre la obtención de esta información. Y eso yo creo que también, como lo han mencionado, pues marca una diferencia frente a esas, quizás no todas las mismas formas en las que se está trabajando desde las sociedades, pero es generar también unas buenas prácticas de la información que se está recuperando y ponerlos al menos a un mismo nivel para que su voz, insisto, no pueda ser de alguna manera cuestionada, pero que también pueda ser escuchada dentro de estos escenarios de toma de decisiones. Gracias, Lorena. Gracias, Kelly. Bueno, pues damos por cerrado el espacio. Vamos a dejar en el chat el link, porfis, Andrés, si nos ayudas, el link en el que ustedes van a encontrar el registro de la evaluación del espacio, sus datos personales para poder hacer la certificación del taller y, digamos, una anticipación a la caracterización, atendiendo al llamado que nos hace hoy Diego, pero que sea como esa puerta de entrada para definir los pasos a seguir. Seguramente los estaremos contactando a lo largo de todo este año para diferentes, digamos, avances en la materia. Invitarlos a que lean el manual y que si tienen comentarios aún son recibidos para esa versión 3.0. Muchísimas gracias. Como siempre, es muy grato poder tener esos espacios con ustedes. Y nada, les esperamos y les queremos seguir esperando en el IEX. Adelante, Andrés, perdona. Sí, Lore, esta es una información que es importante y es que el formulario es necesario para la certificación de participación en el espacio. Entonces, por favor, no lo pierdan. De todos modos, pues a los que asistieron hasta el momento de esta hora, pues les estaremos mandando de todos modos el formulario, pero les pedimos que lo diligencien porque así nosotros verificamos a quienes les vamos a mandar el certificado. Se los agradecemos mucho. Sí, señora. Muchísimas gracias. De nuevo, un gran saludo. Descansen, por favor. Y bueno, buen festivo que ya se acerca. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.